Eh, buenas, This meeting is being recorded. buenas tardes, estimada audiencia. Mi nombre es Alberto López. Yo estoy fungiendo ahorita como presidente del Instituto Guatemalteco de Economistas y es un gusto pues reactivar estos foros conversatorios con tres prestigiados economistas egresados de la San Carlos. El tema de hoy que traemos es un tema del momento, diría yo, ¿verdad? Es un tema actual, es una brasa caliente, como diríamos. Y es los efectos, digamos, de la política de tarifas que el gobierno del presidente Trump ha impulsado a nivel mundial, ¿verdad? A nivel mundial y que pues va en un camino de espinas, diría yo, ¿verdad? Porque va cediendo, que sí, que no. Entonces, yo creo que para el Instituto Guatemalteco de Economistas es muy importante pues que nuestro gremio tenga las visiones claras de qué está pasando, ¿verdad? Y siempre tratamos de traer tres o dos invitados para oír las diferentes pues posturas, diferentes conocimientos. Y bueno, yo le dejaría aquí la palabra a nuestro anfitrión que va a ser el licenciado Fernando Vázquez Taracena, que es el vicepresidente del Instituto Guatemalteco de Economistas, y es un gusto estar con ustedes, Edgar, Mario y Luis Armando. Igualmente, un gran gusto. Gracias. Muy bien, buenas tardes y un saludo para toda nuestra audiencia que está pendiente siempre de la transmisión de los foros del Instituto Guatemalteco de Economistas IGE. Hoy es sábado 7 de junio y estamos dando continuidad a estas actividades que creo que son de suma importancia para el desarrollo de la academia y el conocimiento para todos nosotros, para toda nuestra audiencia, el público en general, que amablemente está con nosotros desde la presencialidad directa, así como a través de las grabaciones que quedan disponibles para poder presenciar después el evento. Y es que la política comercial de Donald Trump y sus consecuencias para Guatemala y el mundo, pues es un tema que realmente nos ha tenido desde el inicio con la atención y nos seguirá teniendo y por supuesto ha generado un ambiente de mucha incertidumbre prácticamente en todo el mundo. No nos vamos a alargar mucho en esta presentación inicial, sino que queremos que nuestros disertantes pues aprovechen al máximo el tiempo. Hoy tenemos un panel de lujo. Los tres disertantes son economistas con amplia experiencia en la consultoría en el ámbito económico y social. También en la docencia, la academia, así como en el sector público e instituciones de desarrollo. En el orden, les pedimos favor a cada uno de ellos. Inicialmente, solo un breve saludo a nuestra audiencia. Y en ese mismo orden se les va a dar la palabra para su participación. Inicialmente, por favor, licenciado Edgar Balcells Conde. Muy buena tarde, es un gusto estar de nuevo con el Instituto Guatemalteco de Economistas que me ha traído buenos recuerdos y buenos amigos y colegas y buenas enseñanzas. Muchas gracias. Por favor, licenciado Mario Arturo Ruiz. Mucho gusto. Es un gusto saludarles desde Malasia, Kuala Lumpur. Es un gusto regresar a mis raíces, estar con mi gente y compartir un poco de mis experiencias. Y siempre he dicho, el aprender es mutuo y creo que va a ser una discusión muy interesante y compartir con todos ustedes. Mucho gusto y gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Por favor, licenciado Luis Armando Ruiz Morales. ¿Qué tal? Encantado de saludarles. Eh, Solo quisiera hacer tres anuncios importantísimos. Alto al genocidio en Palestina. Yo creo que eso es un tema que debería de estar en el Colegio Profesional de las Ciencias Económicas y en nuestro instituto. El tema de la violación de los derechos que se dan en la Universidad de San Carlos, la autonomía, cómo ha sido pisada. Creo yo que tenemos que reactivar alguna cuestión a nivel de nosotros los profesionales y ver cómo se puede acompañar ese proceso. Felicitar a Guayo Velázquez porque él estuvo
anteriormente con esta lucha muy importante. Y lo último es rescatar el tema de la violación de los derechos humanos, cómo se viene ejecutando a través de las estructuras de poder que no han cambiado a Guatemala. Entonces es un gusto estar con ustedes, principalmente con los expositores que yo vengo a aprender ahora de ellos. Encantado de saludarles. Muchas gracias a cada uno de ustedes y en ese mismo orden les pediremos su participación. Les informamos que cada uno tendrá aproximadamente entre unos 15 a 20 minutos para su ponencia y luego pasaremos a un espacio de preguntas. Después, por supuesto, un cierre del evento. Y para no perder más tiempo, iniciamos de inmediato. Queremos pedir favor entonces. Adelante, licenciado Edgar Balcells Conde. Bueno, es para mí un gusto hacer esta breve presentación. Ruego ahí a Fernando, si me sobrepaso el tiempo por la emoción, pues que me pare. Le digo a Luis Armando que me solidarizo con tu mensaje, estimado Luis Armando, y mucho gusto de conocer a Mario. Vamos entonces al grano. Es muy importante, ustedes ven ahí los diagramas, mi oficina es Cónsul Centroamericana. Estos diagramas entresacados de la revista The Economist son un símbolo de lo que va representando no solo la política comercial, sino la política pública en general en la nueva administración norteamericana. O sea, dicen mucho, una foto se dice en sociología que tiene mucho que hablar. ¿Podemos continuar con la presentación, por favor? La siguiente diapositiva, miren, hay una revista muy interesante para quienes mastiquen el inglés que se las recomiendo, se llama Mother Jones, y es una revista que indica que hay una reconfiguración en los medios y en los sistemas de información, ¿verdad? Y que incluso dice si el actual presidente estuviera en la Quinta Avenida con una pistola y le dispara a alguien, pues saldría librado de esa acción, dado la relación que ahora hay entre los medios y lo que se llama la posverdad y la nueva ideología que tiene un esquema de nueva ideología de derechos, ¿verdad? Derechas. Los medios han sido comprados por empresarios adeptos a tal ideología, incluyendo el Washington Post. Entonces, lo que vamos a ver ahora tiene que ver con órdenes ejecutivas e incluso con proyectos de ley que están modificando el quehacer de la política económica y la política pública. Siguiente, por favor. Entonces, aquí entramos a lo que vamos a hablar y yo abro aquí para los colegas, para Luis Armando y para Mario. ¿Qué es lo que se persigue? Y se denomina el Trump Shock, ¿verdad? Y esto es entresacado de un artículo de Rose Douthat del New York Times del 6 de abril de 2025. Y lo que persigue la Casa Blanca es inicialmente un tema sobre el que hemos hablado aquí bastante también para Centroamérica, revitalizar la manufactura y la capacidad exportadora. Ese es un tema que nadie discute. Todo el mundo está precisamente persiguiendo ese objetivo. Lo que vamos a ver aquí es el cómo, ¿verdad? A través de ello, los instrumentos de política económica están basados en altas tarifas arancelarias que deben estar dirigidas hacia China y sus satélites, su órbita de influencia, que está allá por Malasia, por Indonesia, por Taiwán, por Corea del Sur, etc. Y como en Estados Unidos... amor lindo. Aló, por favor, Karin Duarte, bajar el micrófono. Señora Karin Duarte, quitar el micrófono, por favor. Bueno, los déficits mellizos
tienen que ver cómo se prestan inmensas sumas de dinero, como se es importador y se prestan inmensas sumas de dinero. Se trata de una deuda que para muchos es poco sostenible. Entonces el tema del déficit fiscal se ha estado ventilando desde hace años, se impulsó, también tuvo un incremento durante la época que le denominamos post-COVID. Pero un arma, un instrumento de política favorita son las tarifas, que serán además una buena fuente de política tributaria, de una fuente tributaria. También indican que si hay cierta turbulencia en el principio, eso va a impulsar el esquema financiero hacia una huida a las notas del tesoro, lo que va a reducir las tasas de interés y los gastos financieros de la deuda soberana por la relación que ustedes bien saben que hay entre el precio de las notas del tesoro y las tasas de interés que van inversamente proporcionales. Entonces, la guerra comercial, que así le denominan, crea una oportunidad para una profunda revisión del sistema global de pagos que ha estado vigente en discusión desde 1936 y no digamos desde la posguerra, el sistema de Bretton Woods y las políticas de Nixon en relación al desalineamiento del dólar con el patrón oro. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Entonces, miren, esto hay un ideólogo, siempre hay un economista ideólogo en todas estas cosas. Y precisamente viene del año pasado, en donde el señor Stephen Miran publicó un simple paper que se llama Una guía para reestructurar el sistema de comercio mundial. Steven Miran, si me pueden pasar la siguiente diapositiva, está su foto ahí, y a raíz de ese paper, siempre hay un economista detrás de un político, decía Lord Kelvin, e incluso economistas fallecidos. Stephen Miran fue tan importante su esquema de propuestas que ha sido nombrado el jefe de los asesores económicos de la Casa Blanca. Es un economista que no es nada mal preparado, de la Boston University, y tiene un doctorado de la Universidad de Harvard, y todos esos consejos como el que les indiqué al principio, ese recetario viene de él y otro señor de apellido Navarro que también está siendo bastante famoso. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿a qué vamos? Yo publico y los invito a que en mi presentación, se me olvidó decir que me iban a hacer una presentación y lo puse, que soy columnista de Plaza Pública y del periódico. Publico el miércoles en el periódico y el jueves en Plaza Pública, y hago ver algo que hemos estado trabajando con dos colegas muy queridos. El doctor Carlos Calderón, que es graduado allá de la Facultad de Ciencias Económicas en su doctorado, y con mi estimado amigo Juan Alberto Fuentes Knight, con quienes hemos estado trabajando, y creo que hemos llegado a un cierto consenso en que el tema no es necesariamente de tarifas, no es un tema de política comercial, ni siquiera un tema fiscal, sino es un tema monetario y un tema de teoría monetaria internacional, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está sucediendo con esa pérdida de hegemonía económica de los Estados Unidos? ¿Qué se traduce en todo esto de las tarifas y lo que el título de esta conversación? Pero ¿qué es lo que está sucediendo ya viendo la teoría económica? En primer lugar, el dólar está sobrevaluado. Al decir que está sobrevaluado es algo muy parecido a lo que le sucede al quetzal, pero con otras características muy diferentes.
Cuando una moneda se sobrevalúa, las exportaciones tienden a ser más caras, o sea, se desestimula al sector exportador y las importaciones más baratas. Recordemos que en los 50 y los 60 Estados Unidos era el líder exportador y precisamente el líder exportador en términos de bienes durables, de bienes de capital y manufactura. El resto del mundo mantiene una gran cantidad de reservas de dólares y esta cantidad no responde al valor del dólar. Eso es lo que se llama una demanda, es un activo de reserva que tiene una demanda inelástica, se llama. Ahí lo tienen en inglés, Inelastic Demand for Reserve Assets. Estados Unidos debe financiar la demanda global de dólares y proveer además una sombría de seguridad, se llama. Y esa sombría de seguridad, y se las tengo abajo, que como tiene un activo de reserva muy importante para el resto del mundo, debe proveer seguridad, que tienen ese respaldo mundial. Por eso es que ganan, por ejemplo, Guatemala, todos los arbitrajes que se tienen en contra de inversiones de Estados Unidos se pierden, hay mucho celo sobre la seguridad de las inversiones, porque precisamente los empresarios en todo el mundo están usando ese activo de reserva como un medio de pago. Cuando se dice que una moneda está sobrevaluada, yo quisiera que tuviéramos claro eso, porque bajo la modalidad americana en la que se mide el tipo de cambio, que es el reverso de la modalidad europea, es decir, 7.15 por dólar, por ejemplo, que puede estar el quetzal, y que debiera estar, el quetzal debiera estar en alrededor de 15 quetzales desde el 2010, desde el año 2000 para acá, pero está en 7.15. Quiere decir que un quetzal, por ejemplo, de 7.15 vale 13 centavos de dólar, mientras que un quetzal de 15 por dólar sería únicamente de 6 centavos de dólar. Entonces, a eso se le llama que hay una sobrevaluación tanto del quetzal, y eso le está pasando también al dólar. Entonces, para ello, la recomendación de Stephen Miran es que se provea ingreso fiscal para tapar el hoyo fiscal, y ayudar en parte a resolver los balances fiscales. Pero aquí quiero hablarles también de algo que lo apunten, del dilema de Triffin. Y fíjense que Robert Triffin es un economista muy importante para Guatemala, porque fue contratado por el Banco Mundial en 1945, estuvo mucho en Guatemala, 1945, 1950, para el diseño de la ley monetaria, de la ley de bancos y de la ley orgánica del Banco de Guatemala. Es uno de los inspiradores de todo ese esquema de bancos centrales, pero a él le interesaba algo más ambicioso, y era el tema. Tiene un libro muy famoso que se llama El caos monetario. Le interesa la convertibilidad de las monedas, el sistema de pagos, al igual que alguien que estudiamos mucho en la facultad, que es Lord Keynes. Están interesados en los mecanismos de coordinación y de llevar a cabo buenas relaciones en el sistema internacional de comercio y de pagos, o sea, lo que tiende a denominarse el multilateralismo, ¿verdad? Pero el dilema de Triffin se refiere a que hay un conflicto inherente en el sistema monetario internacional cuando la moneda de un país se convierte en la moneda de reserva global, como le está sucediendo al dólar, y ese país tiende a tener un déficit comercial, el déficit comercial. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, aquí lo tienen, ¿verdad? Por ejemplo, Stephen Miran identifica el uso del dólar como unidad de reserva,
lo que aniquiló la manufactura en Estados Unidos, pero en vez de ofrecer una solución para todo el mundo, lo que quiere es retener esos privilegios que el dólar siga siendo la reserva mundial, pero quiere hacer pagar a todos los países el costo económico de esos beneficios. Y entonces se enfrenta a esa paradoja que miren lo importante que es tener también la teoría económica clara, que es algo que a veces no se tiene en Guatemala, la cultura económica, para tratar de entender todos estos temas. Y entonces simplemente hay una advertencia teórica que se está indicando aquí. Una nación que se propone como una reserva global en términos monetarios, como es el dólar para todas las transacciones internacionales, va a dañar su sistema, su economía exportadora y por ende tener un déficit de comercial en su balanza de pagos. Siguiente, por favor. Y aquí es donde vemos la decadencia que ha venido teniendo los Estados Unidos. Miren que estoy comparando desde 1940 hasta 2020. Ha decaído la participación del empleo en la manufactura y la cantidad también de empleados en la manufactura. Siguiente, por favor. También la participación de Estados Unidos en el PIB mundial, mientras que en 1960 tan solo ese país tenía el 40% de participación en el PIB, ahora lo es de un poco más, alrededor de un poco más de 25%. Siguiente, por favor. También la cuenta corriente, y es un problema que se tiende a tener, la cuenta corriente ha venido siendo deficitaria. Entonces, son los problemas precisamente que se tienen de comercio exterior, en donde lo que se pretende es una medida de tarifas. Adicionalmente, en la próxima diapositiva, y con ello voy a terminar, por favor, sigamos, dejemos esta por fuera, también esta, entremos a lo último, y es lo que yo quisiera indicarles. Adicionalmente al aspecto tarifario, se tiene una iniciativa de ley que sería bueno que discutamos, que ya ha pasado la Cámara Baja y va hacia el Senado, y es una ley que de un nombre muy poético que se llama Única, Grande y Hermosa, y yo le diría y anti-inmigrante, porque es la que va acompañada de un 3.5% a las transacciones en remesas. Está desestimulando la inversión en energías limpias, adelantando eliminando también los créditos fiscales que se tenían para empresas con energías limpias, eh, teniendo también, siendo altamente favorecedora de el pago del impuesto sobre la renta para los más pudientes, o sea, bajando las tasas impositivas, y es un tema que viene a ser hoy también parte de la controversia entre el empresario, el famoso empresario que ahora se ha separado de Donald Trump y le alega, de Elon Musk, le alega precisamente de que esta iniciativa de ley va a tener un efecto mayor en el déficit fiscal. Entonces, lo que yo quiero terminar con esta mi presentación es que tengamos cuidado con ubicarnos tan solo en el tema tarifario o en el tema fiscal, porque la cuestión tiene que ver con el sistema monetario internacional y en relación a ese multilateralismo, organismos como el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio,
debieran ser, y la OSD, por ejemplo, debieran ser las que aporten soluciones y no empezar en una guerra inicialmente comercial que tiene también un trasfondo monetario como lo que les he querido indicar. Espero haber cumplido con esto en el tiempo, Fernando. No sé si con esto he tratado de ser lo más conciso posible y mi conclusión es que la teoría económica, si bien es un tema muy técnico y muy internacional, los guatemaltecos estamos preocupados mucho por el ámbito local. Sí tenemos que volver la vista a todo lo que venía desde los tiempos de Richard Nixon, la pérdida de convertibilidad del dólar, el sistema Bretton Woods y todos esos ordenamientos de las finanzas internacionales, porque pareciera ser que si comprendemos el dilema de Triffin, le va a ser muy difícil al señor Miran y a los economistas que acompañan a la Casa Blanca poder tener un éxito como el que ellos pretenden. O sea, hay una explicación teórica que esperamos que con la ayuda del IGE, los doctorados que tenemos, las discusiones a nivel centroamericano y latinoamericano, podamos ir explicándonos un poco más, mejor, las consecuencias que ello tiene y qué papel debemos nosotros jugar en estas grandes ligas de las naciones. Muchas gracias, estimados compañeros. Muy bien, muchísimas gracias al licenciado Edgar Balcells, una excelente presentación. Y de inmediato, para ganar tiempo, pedimos favor al licenciado Mario Arturo Ruiz que nos presente su ponencia. Adelante, licenciado Mario Arturo. Bueno, muchas gracias. Es un gusto saludarles desde Kuala Lumpur. Bueno, mi experiencia en comercio internacional es un poco extensa. Tengo un doctorado en economía y matemática y quiero dar mi punto de vista. Como digo, siempre no hay que ver solo el árbol, sino hay que ver el bosque y hay que ser uno conciso con el contexto internacional que estamos viviendo en estos momentos. Deseo compartir mi presentación, no sé cómo poderlo hacer. Yo creo que aquí puedo presentar, ¿correcto? A ver, vamos a ver. Sí. ¿Qué? ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Pueden ver mi pantalla? Al momento Ahorita, no se ha visto. no, todavía. Eh, Permítame, vamos a ver. Ahora, permítame. Se ve ahorita un fondo de pantalla. Sí, perfecto. Bueno, vamos a ir a esto inmediatamente. Yo lo que siento es que el mundo está cambiando y algo que hay que reconocer es que la economía americana está en decadencia. Y eso, los americanos, con todo el respeto que me merecen, yo desde una perspectiva asiática lo digo, están en un contexto en que no tienen idea de qué tienen que hacer. Esa es la sinceridad. Quieren recuperar una economía que está muy mediática, endeudada y con una desorientación de liderazgo. Eso tenemos que aceptarlo. Yo siento que en los tiempos que estamos viviendo, yo creo que hemos de ver que la globalización a mediados de los noventas tenía tres objetivos. El primero era conectarnos todo y hacer una aldea mundial para integrarnos todos comercial y tecnológicamente. También la promoción de la democracia y las elecciones de nuestros líderes y la regionalización y el uso de bloques económicos, que como había dicho el señor Basel, es, trataban del multilateralismo, pero a la misma vez el regionalismo. Aquí quiero mencionar algo acerca de la Organización Mundial del Comercio y la GATT, que eso que es importante remarcarlo, que es un marco que no se ha respetado. Y Estados Unidos, es decir, verdaderamente la OMC, perdón, la Organización Mundial del Comercio,
llamar a Estados Unidos por la imposición de aranceles, correctamente, perdón, aranceles ¿qué son un arancel? Es un impuesto a las importaciones. Eso no es nada más ni nada menos. Lo que agravaría el precio. Si nosotros nos vamos a la clásica teoría de comercio internacional, lógicamente los aranceles incrementan los precios y los precios, cuando se incrementan, reducen el consumo. Y eso afecta directamente el crecimiento económico. El consejero del señor Trump, yo no sé si yo no comparto con él. Yo leí su paper, es un paper mediocre, ideológicamente sin racionamiento, porque yo lo leí, yo publico mucho en revistas internacionales. Lo que sí puedo decirle es que estamos en un proceso de desglobalización, que donde la prioridad es unir y enfocarse en la producción nacional. Lo que quiere hacer Estados Unidos quiere hacer lo de los 50, recuperar el sector industrial, pero no es posible, porque ya la producción está desagregada, está regada por todo el mundo. Y yo creo que no hemos visto en el contexto que China, la productividad de China es más alta que la productividad de Estados Unidos. Recordémonos que la productividad es un factor muy crucial para cualquier economía, para el crecimiento económico de cualquier país. Hablemos en el contexto americano. La mano de obra, tienen mano de obra, pero dependen del sector subterráneo, le podría llamar yo. Y incluye a mis paisanos que están trabajando allá ilegalmente, que ellos son los verdaderos generadores de la riqueza. No es el americano, es el ilegal, el extranjero que llega a dar la vida y para ganar remesas y enviarlas a sus países. Creo que es interesante que el señor Trump es de padres inmigrantes y tiene una fobia contra los migrantes. Yo siento que cada país tiene el líder que se merece. Y Estados Unidos ya eligió el que se merece. Yo creo que yo he escrito mucho, pueden ir a ResearchGate o el SSR en Estados Unidos. Yo he dicho que en este contexto que estamos viviendo, yo creo que Guatemala tiene que preparar un nuevo modelo de desarrollo interno. Ya no podemos depender de Estados Unidos. Y la política americana un día se va a acabar para nosotros, lastimosamente. Ya Estados Unidos está perdiendo hegemonía. Ya la perdió Japón. Japón ya estaba en la segunda economía, ahora está en la quinta. Ahora China, India, ya puedo decirle hasta Corea. Son los países que están en punta, en desarrollo económico, tecnológico. Tal vez me van a decir, pero China es comunista. China no es comunista. Ellos hicieron un modelo, algo interesante, el control del gobierno, que es palpable, y dejaron en libertad a los productores. Yo lo predije en 1997 y lo publiqué en la Prensa Libre, que por cierto me cancelaron porque yo hablé de China en esos tiempos y era un pecado, un tabú hablar de China. Pero yo no sé por qué Guatemala está apoyando a Taiwán. Innecesariamente. Los taiwaneses no saben ni dónde está Guatemala, porque yo he ido a Taiwán. Y hemos perdido la oportunidad de incorporarnos al nuevo contexto mundial por un berrinche y apoyando a Taiwán, que es innecesario. Para mí, Taiwán no es necesario para Guatemala. Tenemos que movernos a China. Y yo no sé qué está esperándose. Y nosotros, lo más divertido que Taiwán ha sido parte de la generación de corrupción que tenemos en Guatemala. Ha manipulado a todos los presidentes dándoles corrupción. Y eso no hay que dudarlo. Y nosotros hemos sido los únicos en Centroamérica que estamos apoyando a Taiwán innecesariamente. Nosotros debemos de apoyar a China. No estoy apoyando porque yo apoyo al gobierno chino, es porque es el nuevo contexto mundial que tenemos. Y eso no lo está viendo el guatemalteco. Nos han dado una imagen de China que es comunista, que los derechos... Taiwán no es lo que ustedes piensan. Taiwán es el segundo inversionista más grande en China
y nos han mentido. Y lo ridículo es que creen que Taiwán es un país independiente. No es independiente. Ellos juegan al juego americano. Es ¿cómo le dirá? El portaavión de los Estados Unidos en el Asia. Nada más. Pero yo a mi punto es, hemos tenido en Centroamérica, tenemos el CAFTA. Ahora tenemos el North American Free Trade con Estados Unidos, que se desintegró, por supuesto, que era Canadá, Estados Unidos y México. Y ahora todo eso quedó en el aire por el señor Trump. A mí no me interesa la política americana, porque yo respeto la política de cada país independientemente. Pero yo lo que no comparto es que los aranceles se han convertido en un instrumento de manipulación y extorsión por parte de la administración Trump. Y yo creo que lo que sí debemos de aceptar es respetar que ellos pongan aranceles, pero no nosotros. Porque el que está pagando los platos rotos de los aranceles son los americanos. Los precios están. Walmart reportó alzas en los precios del 45%. Ustedes lo pueden revisar si quieren. Y los americanos están sintiendo el pellizco de la inflación. Y yo predije, di una entrevista en el canal nacional de Turquía, y yo ya predije que va a haber hiperinflación. Y también va a haber un masivo desempleo. Una cosa que no hemos aprendido, el uso intensivo de mano de obra en los procesos industriales en China son increíbles. Y yo no creo que un americano que vendía zapatos ahora vaya a producir zapatos. Es un ejemplo que lo doy a mis alumnos. Yo lo que voy es que las políticas que el gobierno americano está haciendo son políticas mediáticas que tratando de recuperar algo que ya no se puede. Lastimosamente hay que aceptar nuevos centros hegemónicos comerciales y militares están viniendo. No quiero tocar tenemos dos conflictos, el comercial y el militar. El comercial, por supuesto, es el señor Trump poniéndole tarifas a los chinos. Es una forma no exterminar, es de cerrarle el paso a los chinos para que sea el nuevo centro hegemónico. Y eso uno tiene que ser realista. Uno tiene que ver el contexto geopolítico que tenemos. Yo siento que el consejero del señor Trump le dio la peor idea del mundo. Porque Estados Unidos, en mis estudios macroeconómicos que he hecho y lo publiqué en el Journal of Policy Modeling, es un top journal, yo declaré que el crecimiento económico de Estados Unidos está directamente conectado con el consumo. Miren, señores, puede caer la inversión, puede caer el gasto de gobierno, puede caer perdón, en español sería el trade net, la balanza de comercial, pero el consumo nunca puede bajar en Estados Unidos porque es una sociedad de consumo. Y eso va a afectar a la economía americana. Y les puedo predecir yo que vamos hacia una recesión mundial porque el señor Trump no tiene idea de lo que está haciendo. Y el consejero que tiene, no sé de dónde lo sacó, para mí es un don nadie que apareció de la nada y creo que no se ha hecho nada correcto. Todo está en decadencia. Yo una cosa sí he dicho, mientras que se le ha dado, miramos este conflicto ruso-ucraniano, miremoslo desde una perspectiva económica. Europa no está peleando por los derechos humanos y por la caridad, no. Europa quiere extender su territorio. Y les digo, la guerra no es gratis. Esa guerra de Ucrania es la OTAN contra Rusia. Y eso es lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque la OTAN tiene intereses económicos, minerales desconocidos, la buena tierra que tiene. Ucrania es la Guatemala de Europa, tiene muy buenas tierras y ahí se produce casi todos los cereales que se consumen mundialmente. ¿Sabían ustedes que el pan se encareció porque Ucrania, por la guerra de Ucrania, cayó la producción de harina? Entonces, esa guerra no es gratis. Está siendo pagada por los ucranianos. Yo tengo muchos estudiantes ucranianos en Europa
Yo soy profesor en la Universidad de Wisła, en Polonia. Y siempre les digo a mis estudiantes, Zelensky lo llevó a una guerra innecesaria, pero fue una manipulación de la OTAN. Porque ahora el pastel quieren distribuirse entre tres. En la parte fronteriza con Rusia, ellos quieren hacer la muralla de seguridad nacional de Rusia. Y la otra mitad quiere ser compartida entre los europeos y Estados Unidos. Simple. Quiere decir que esta guerra, que los derechos humanos y la democracia, por favor, no hablemos, eso es basura. Lo que es la realidad. Hay intereses económicos de grandes magnitudes y los minerales desconocidos son muy codiciados, especialmente ahora que vimos en estos mercados tecnológicos de los carros eléctricos, de las baterías para los teléfonos. Y yo creo que el contexto geopolítico mundial está cambiando dramáticamente. Mire, yo una cosa sí quiero decir, el asunto de Gaza e Israel es muy complicado. Y yo creo que la moneda tiene dos caras. Y eso siempre lo he dicho yo. Yo creo que en el caso de Guatemala, como yo miro en esta situación de los aranceles, Guatemala no tiene que incrementar aranceles. Seamos inteligentes, mantengamos aranceles bajos, no actuemos con el hígado, actuemos con el cerebro. Mantengamos aranceles bajos. ¿Por qué? Porque eso, lo que los americanos no se comen, nos lo vamos a comer nosotros más barato. Y eso es lo que está haciendo el Asia. El Asia está consumiendo el producto americano que los americanos no lo pueden pagar. Yo creo que los aranceles hay que saberlos manejar. Y ahí es donde juega la guerra maquiavélica. Divide, vencerás. Y ahí es mi punto. Yo le recomendaría al gobierno de Guatemala que abramos relaciones con China. Ya Taiwán es historia. Con todo el respeto que me merecen. Y segundo, tenemos que crear un sistema arancelario bajo para abaratar las importaciones y traer bienes de capital al país. Y otra cosa que yo recomendaría fuertemente en estos procesos de conversión, yo le llamo conversión mundial, es que no podemos, tenemos que ser países en que juguemos el problema de no tomar posiciones mundialmente. Debemos ser como la Suiza, jugar con todos. No hay que tener enemigos, hay que tener amigos siempre. Yo creo que la desinformación que tenemos por parte de muchos medios de información y comunicación masiva en las redes está creando mucha especulación, mucha noticia María. Yo soy una persona de que no creo en las noticias llamadas, sea de la CNN, de la ABC o la BBC o el Deutsche Welle o cualquier noticia, ya no lo creo, porque todo tiene, la moneda tiene dos caras. Yo creo que algo que quiero mencionar es que hay una existencia, un cambio que nadie se lo ha visto. Y este cambio estoy hablando del nuevo orden geopolítico mundial. Y lo estamos viviendo y Guatemala tiene que ver cómo nos adaptamos a ese nuevo movimiento geopolítico. Yo creo que uno de los movimientos que debemos de es la corrupción de Guatemala. Tenemos que encontrarlo, porque eso es lo que nos ha matado por siglos. Y espero que la única contribución del presidente que tenemos ahorita, que el legado nos puede dejar, es dejar la institucionalidad y arreglar el desgobierno que tenemos. Tenemos que arreglar el sistema legal más que cualquier cosa. Y yo creo que tenemos muy claro lo que tenemos que hacer los guatemaltecos, de crear nuestro modelo de desarrollo interno. Ya no podemos depender de Estados Unidos porque un día ya no vamos a tener remesas. Se los estoy diciendo así honestamente. Y tenemos que crear motores de desarrollo interno. Yo creo que no quiero quitar más el tiempo. Yo creo que ha sido un relieve muy general. Creo que he aprendido que en el Asia nos dicen que no hay que hablar mucho, sino ir al punto y ser uno crítico y objetivo. Muchas gracias y muy feliz de compartir aquí con ustedes. Muy bien, muchísimas gracias, licenciado Mario Arturo Ruiz. Ha sido una excelente presentación de mucha reflexión.
Y de inmediato, por favor, licenciado Luis Armando Ruiz Morales, adelante con tu presentación. Bien, ahí estoy. Disculpe. La presentación creo que la tiene Alberto ahí en su escritorio. Si me hace el favor de ponerla. Don Alberto López. En el WhatsApp tener la presentación, si puedes compartirla, por favor. Tenemos ahorita en pantalla una presentación. No, ahí está, ya se quitó. Muy bien. Ok, bien. No sé cómo es que hago para poderla ver, pero que yo trabajo más con esta cosa que se llama Meet. Ya la Bueno, vemos. gracias, muy amable, Alberto. Yo me puse a leer un poquito, pero yo soy un poco simpático con las corrientes de izquierda, ¿no? Entonces me puse a leer un poquito al respecto. Estos temas, digamos, yo comparto mucho lo que decía Balcells al inicio. Hay que entender este fenómeno que no es un problema eminentemente arancelario, pero también en el anuncio que hacía el IGE decía que era un tema de política económica, que era un poco más general, ¿no? Y ahora me quedo con la inquietud de analizar el temas, la profundidad, cómo se podría analizar desde el punto de vista monetario. Pero el tema mío es un poco más fuera el análisis del dato preciso, digamos, ¿no? Sino más una interpretación geopolítica de lo que está sucediendo. Yo no soy experto en nada, ¿no? Sino simplemente un lector de algunas cosas. El título del documentito que voy a proponer, y le pediría al IGE si lo puede incorporar en su revista, ¿verdad? Yo todavía tengo que hacer una o dos matices. Eh, es lo que voy a presentar y está denominado el populismo, la geopolítica y la crisis del capitalismo global, ¿no? La política arancelaria de Trump. Este, Bien, fíjense que esa idea loca de que América primero enmarca el contexto de lo que siempre ha pasado en Guatemala y en el mundo entero, ¿no? Nosotros no somos los primeros y eso lo debemos de entender y así va a suceder permanentemente. Entonces, cuando el enunciado lo mantiene, nos indica de una vez que vamos a ser sujetos dependientes, permanentes, ¿no? Este es un enfoque que se supone que está orientado a la defensa de los intereses económicos y sociales de los propios ciudadanos estadounidenses. Pero vemos cotidianamente en las noticias que el tema de la pobreza gringolandia crece. Y entonces parece ser de que algo no está funcionando. No es culpa de Trump, es culpa del sistema, ¿verdad? Pero Trump ahorita es el que se encarga de matizar y llevarlo un poquito más adelante. La siguiente, Alberto. Bueno, hay cuatro temas, pero yo creo que me voy a quedar, bueno, voy a tratar de hacer, porque es bastante extenso el texto, pero voy a tratar de hacerlo más corto posible. En un inicio es un tema de populismo y de demagogia, ¿no? Luego hay un tema de un castigo a todos los que somos insubordinados. Miren lo que pasó con el tema de la universidad, disculpa que lo recuerde, ¿no? Como estaban reclamando en contra de, y entonces arrojan a los perros del Ministerio Público a atacar a toda la comunidad universitaria que no está de acuerdo con lo que está pasando ahí. Entonces, algo similar, ¿no? La reactivación de la doctrina Monroe nunca ha dejado de estar presente, pero como que se desactivó, ¿no? Y hay un tema del fortalecimiento de los derechos globales que existen en el mundo. Por favor, ese contexto de la política arancelaria de Trump, que lo que se trata es de imponer, ¿verdad? No hay negociación en todo ese aspecto. Yo recuerdo que antes la izquierda en Guatemala se oponía a los aspectos de globalización.
pero se fue cediendo el poder y salió el tema y al final terminamos convencidos que la globalización era un elemento económico del cual se podía disfrutar, ¿no? Eh, y nosotros ya vemos en las noticias, en lo que nos reportan también acá los compañeros, de qué es lo que ha estado pasando, ¿no? Hay un gran impacto, según el Instituto Internacional de Economistas de Patterson, no sé cómo se dirá exactamente, ¿no? Eh, todos los costos de los aranceles los absorbieron las empresas. Y las empresas es bien sencillo solo trasladar ese impacto al ciudadano común. Y por lo tanto, lo que hace Trump, o lo que está haciendo Trump, es trasladar ese impacto y hacer crecer la pobreza en aquel país, ¿no? La clase media tiene que bajar, ¿verdad? Y tiene que ser absorbida en el nivel de la pobreza. Eso no lo va a lograr Trump eliminar. Imposible. Aunque haga la mejor política económica, las empresas no tienen por costumbre retribuirle al trabajador lo que se está beneficiando. Cambia, Alberto. La siguiente, gracias. Bueno, lo que sí hay es una estrategia mediática, pero es poderosísima, ¿no? ¿Por qué? Ya lo decía el compañero adelante, ¿no? El tema del compromiso mediático es fuerte, ¿no? Y todo lo que se está trabajando es bajo el aspecto de hacer creer que lo que está pasando es algo bueno, que es algo sano, ¿no? Algo sano. Eh, Aquí hay un tema de Daniel Stulin, que hay una dictadura de algoritmos y que estos algoritmos a través del uso de las redes sociales hace que se propague esas ideas que están tratando, ¿no? Entonces dice que en su momento se han dado hasta 7 interacciones por cada uno de esos mensajes que se lanzan, ¿no? Pero estas interacciones no es que solo fueron 7 copias, ¿no? Y ustedes ya saben cómo trabaja la fábrica de bots, etcétera, ¿no? Entonces son mensajes que están difundidos. Por favor. Siguiente, Alberto. Bueno, las hipótesis, la política arancelaria es populista. Jeffrey Sachs lo dice en los años de globalización, en el 2020, critica el enfoque, ¿no? Pero lo que es más importante de esa crítica es que plantea que no hay una alternativa para desarrollo, sino simplemente está ahí, ¿no? Entonces, si no hay una alternativa viable para que podamos trabajar todos alrededor de eso, entonces nos reduce a lo que había enunciado yo al inicio, ¿no? Estamos solo para servir, no para servirnos. Esa es una cuestión importantísima, ¿no? Y entonces todo es obvio que genera una incertidumbre en los grandes capitalistas latinoamericanos, los guatemaltecos, están de estar preocupados, sudando, ¿no? No, lo que va a suceder es que solo van a trasladar esos costos a la clase que pueda comprar y absorber parte de los productos importados y que cada quien resuelva sus asuntos. Eh, Estos elementos han estado siempre presentes en la vida de Latinoamérica. Cambiemos, Alberto. Hay una evidencia que es interesante respecto a lo que decía el autor anterior, los precios al consumidor, la pérdida de empleos manufactureros. Fíjense que allá se habla de empleos manufactureros, discúlpenme, que hay una crítica otra vez a la universidad. Yo miro que si gradúan ingeniero los compas, ¿no? Los estudiantes, que felicidades porque tienen su título, pero no son científicos. Ustedes nunca perdón, no vamos a encontrar que estemos innovando, generando, analizando cómo hacer un tornillo, cómo hacer una aguja. No estamos analizando si podemos adaptar alguna tecnología para nosotros desarrollar toda una cadena de valor para producir y generar industria en Guatemala. No, las universidades están preparadas para generar capataces, fundamentalmente los compas que terminan estudiando ingeniería, ¿no? Entonces van felices y bueno, sí ganan bastante bonito en las empresas, ¿no? Pero no están para innovar ni para generar nuevo pensamiento industrial.
¿verdad? Ni siquiera estamos hablando de pensamiento socioeconómico, sociopolítico, no, cosas útiles para el desarrollo del país. Entonces, cuando esto está sucediendo, la evidencia es que en Guatemala, y ahora con esta universidad, nuestra querida universidad, con esa gente que está gobernándola, las expectativas de crecimiento intelectual de nuestros profesionales va a ser muy reducida, ¿no? Atilio Borón también platica al respecto sobre estas situaciones, pero lo que sí manifiesta es que todo lo que ha sucedido con estos temas de las políticas arancelarias es solo para mover, ¿cómo se llama? Electores. Yo puse ahí al final que Trump es el Jimmy Morales y el Yamatei Chapín, digamos, ¿no? Solo que es la versión lumpen presidencial, ¿verdad? Está en un nivel superior. Pero en tanto a atender las necesidades mundiales de todas las sociedades, es raquítica la presencia de política pública, política económica, en beneficio de atender las necesidades capitalistas de Guatemala. Por favor, Alberto. Sí, siempre está el tema este de los insubordinados, ¿no? Discúlpeme, aquí este cuate Diego Rusarín, mexicano brasileño, tiene mucha razón sobre estos aspectos, ¿no? Pero siempre vamos a ver esto, que así está el mundo, ¿no? Y para lo único que sirve esto es para ver cómo castigar y, según ellos, para rescatar las industrias gringas, ¿no? Ahora tienen un problema serio. Bien lo decía el compa Ruiz, discúlpame, no sé cómo se me olvidó tu primer nombre, pero Ruiz decía lo siguiente, ¿no? Y que está también, lo anuncian los chinos inmediatamente y muchas notas mexicanas, que los chinos están produciendo una capacidad intelectuales en su país, están generando conocimiento para el desarrollo de su propio país, y los gringos no tienen la capacidad de hacer eso. Y no van a tener la capacidad de hacerlo por dos elementos sustanciosos. Uno, han generado toda una cultura de insubordinados también hacia adentro de la vida fácil, solo trabajar, generar, y tienen un compromiso con la sociedad que estudiar en Gringolandia es carísimo, ¿no? Entonces, los muchachos tienen becas, pero las deudas son enormes. Entonces, no van a poder ajustarse a las necesidades mundiales que están sucediendo en China. Me imagino, por favor, no se me vaya a malinterpretar, que algo está sucediendo también en Rusia. Cuando uno mira la guerra de Ucrania, cuando uno mira, dice, puchas, ¿de dónde sacaron tanta tecnología para producir esos proyectiles que tienen? Bueno, ese es un tema. Y por el otro lado vemos ahora a Irán. Entonces resulta ser que Irán, la cuna de pensamiento, bla, 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 también está produciendo elementos militares que son extraordinarios. Irán lo que le tocará es traducirlos al desarrollo de su propia tierra. Entonces, lo que se produce es que hay una mala costumbre de generar fábrica de candidatos, fábrica de campañas, fábrica de lobbies, fábrica de amigos y fábrica de votantes con B alta, ¿no? Que van a depositar su voto, pero lo que están echando es una basura ahí adentro. Por favor, Alberto. Bueno, ahorita lo que ha estado pasando con México es importante, pero no me voy a referir a todo eso, esa parafernalia de que el 10, 15, 12% que mejoró, no, etcétera, ¿no? Lo que sí es importante destacar es solo lo siguiente, donde dice que este tema de la estrategia mediática de Don Trump, ¿no? Que presenta acciones como victorias diplomáticas, pero lo que está pasando realmente, según datos del INEGI de México, es que el 68% de las empresas tuvieron problemas gruesos, ¿verdad? De costos logísticos. ¿Y eso qué significa? Que los lleva a las quiebras, ¿no? Se habla de quiebras completas de empresas, de pequeñas empresas. Y entonces pareciera que las grandes empresas sí pueden absorber ese impacto, pero las pequeñas empresas no lo van a poder absorber. ¿Por qué? Porque la política está dirigida solo al incremento, bueno, por un lado, los beneficios que puedan recibir los estadounidenses, pero al interno de los países como México
al incremento de los precios, y los precios, discúlpenme, afectan a las empresas fundamentalmente. Yo sí tengo la esperanza de lo que decía, que abandonemos la situación de Taiwán, ¿verdad? Y que veamos cómo nos vamos asociando un poquito más estratégicamente con ese nuevo mundo, pero no solo los chinos, están los brasileños, los hindús, etcétera, ese mundo de los BRICS. Por favor, Alberto. Eh, Tristemente hay una reactivación de la doctrina Monroe y lo que se mira con eso es el decaimiento del imperio, ¿verdad? Yo siempre he tenido la percepción de que los gringos nunca han sido un imperio. Ha compartido con los europeos, principalmente los ingleses, un imperio capitalista, expresado en esa alianza a través de la OTAN y perdón, de la Unión Europea y de la OTAN, digamos, ¿no? Pero no crecieron los europeos. Yo no lo había percibido con la percepción o cómo podría verlo en este momento, ¿no? Eh, yo tenía la sensación que Europa era un país que estaba en un nivel superior, ¿no? Pero ahora con esta pequeña agitación que se le dio con Ucrania, vemos los trapos de cucaracha que están gobernando ese país. Están totalmente destruidos diplomáticamente, no tienen dirigentes, pensadores que desarrollen a sus propios países. Y entonces la lucha que tienen los gringos y los europeos es expulsar, 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 castigar, castigar y castigar. Pero, como bien dicen los rusos, ¿no? Lo único que hacen es dispararse en el pie. Entonces hay un decaimiento de todo el imperio capitalista. Fundamentalmente, la posición que gobierna los estadounidenses respecto al resto de los países, ¿no? En esa parte estoy totalmente de acuerdo con Trump, que siga con eso, porque va a hacer que los cambios se aceleren profundamente y nos den chance a nosotros, si es que algún día podemos hacer algo aquí en Guatemala, a incorporarnos al multilateralismo del cual nosotros no sabemos, no lo hemos podido gozar por la dependencia de nuestros empresarios con los empresarios gringos y la dependencia política en contra de los comunistas, etcétera, ¿no? Por favor, bueno, y estos elementos demagógicos que encierra todo este tema. Por favor, Alberto. Vamos a ver, Jeffrey Sachs, esto es bueno, el anuncio que nos dice es, miren, fíjense que todas las acciones que emprende Trump, los ingleses y las Europas, es que nos arrojan hacia China. Aunque el pensamiento de él también se ha ido reduciendo a mencionar que como China es la única posibilidad, ¿no? No, nos arroja hacia la búsqueda de otras fuentes alternativas, otros socios alternativos con los cuales podamos nosotros salir del hoyo donde estamos como guatemaltecos. Por favor, Alberto. Aquí viene la cuestión, la situación más importante para nosotros. Aunque la presentación tiene como 8 láminas más, ahí creo que me voy a quedar. La perspectiva para las élites guatemaltecas, ¿no? Bueno, esta estructura oligárquica de Guatemala, estas 20 familias oligopólicas, monopólicas, ¿verdad? Tienen el control de toda la economía, ¿verdad? Nos venden las materias primas y los pequeños productores piensan que es un gran comercio. El que existe, no, son 4 líneas comerciales o 5, ¿no? Expresadas en multiinversiones, los castigos, los Bosch, ese es un grupito chiquito, ¿no? Eso sí, muy selectivo, muy técnicamente preparado para establecer los rangos de negociación que se puedan dar, ¿no? Eh, pero lo que va a pasar es que es obvio. Fanny Estrada, creo que la vi ayer en una noticia, donde algo así como diciendo, no, nosotros lo que vamos a hacer con lo que está pasando con los aranceles es pedirle al presidente, a Bernardo, que interceda por nosotros. Sí, ¿qué poder tiene Bernardo? Digamos, como presidente solo he puesto, digamos, ¿no? Pero ¿qué poder tiene? El Ministerio de Economía, que se ha encerrado, nunca ha dejado crecer otras expresiones para este tipo de temas,
se enfrentan a estas circunstancias. Y algo así como un mensaje consolador que hacía Fanny está, sí, pero nosotros vamos a hacer todos los ajustes que se nos soliciten. Ese no es exactamente como lo dijo, ¿no? Pero eso fue lo que dijo. Nosotros, a lo que nos toca hacer a nosotros es hacer los ajustes que nos piden y lo vamos a hacer con mucha alegría. No dijo alegría. Esa es la perspectiva de las élites a través de una intelectual que funciona y que trabaja, muy buena trabajadora, por cierto, ¿no? Y que está ahí. Eh, no va a pasar este tema de la diversificación, lo que ya decía y anunciaba el compañero, hay que rechazar a Taiwán, no, porque sea un problema de que China es un solo país, y no. Digamos, políticamente yo sí lo haría, ¿no? Pero desde el punto de vista comercial, simplemente es parte de un país y con el cual nosotros podemos incorporar nuestras negociaciones. Eso sí, abriendo más las fronteras al país que corresponde, que es China, ¿no? Tener claro que las negociaciones que se han realizado, las bilaterales, etcétera, ¿no? Ahí sí, tenemos que agarrar mucho de lo que vienen trabajando los mexicanos, las comisiones de trabajo de los mexicanos cuando van a negociar, no es el cuñado de los politiqueros, no sacan a un gato del Congreso, no se van a traer al técnico del Ministerio de Economía que lo tiene subempleado, pero que lo tienen que mandar porque hay que llevar un representante diplomático, etcétera, ¿no? Cuando nosotros vemos, son unas comisiones de análisis para hacer negociación estratégica. Yo no sé, yo me disculpan, Edgar y compañeros, todos ustedes, me disculpan, yo no he visto una luz en todos estos gobiernos de derecha, porque nunca ha habido desde el 44, bueno, tampoco eran de izquierda, ¿no? Nunca ha habido un gobierno de derecha, pero que tenga un pensamiento lógico que brille o que haga brillar una idea de lo que podríamos negociar. No existe. Todo lo que mandamos somos burócratas. Y el CACIF, las cámaras empresariales, sí hacen su esfuerzo, ¿no? Porque tienen a sus cuadros preparados, van las familias. Yo no sé si van las familias completas, ¿no? Van las familias de estas empresas, ¿no? A hacer esas negociaciones, a vigilar que el Estado de Guatemala no se comprometa en cosas que ellos no quieren que se comprometan, ¿no? La transferencia de los costos ya creo que quedó muy claro de que todo lo que pase se va a trasladar en los costos a nuestros queridos compatriotas, ¿no? Hay un tema que escapa tal vez a toda esta lógica, pero que sí tiene mucho interés, eh, lo que debería ser de interés todas esas bandas que trabajan en los puertos, en el aeropuerto. Miren, aquí se consume mucho producto, ¿cómo se llama? Ilegal, ¿verdad? Ahorita se me fue la idea. ¿Y cómo salen de todo ese producto? ¿Por qué tanto producto ilegal están en nuestros comercios? Afortunadamente, estos tienen un costo más bajo, ¿verdad? Pero cuánta materia prima, cuántos insumos industriales entran de forma ilegal. Nosotros no podemos calcularlo. Sabemos que para poder cambiar eso habría que cambiar toda la planilla completa de las portuarias, de todo el ministerio o de todo el personal que tiene que ver con la aduana, ¿no? Es que hacen una limpieza al 100%, bastante complicado, pero que se pueda ejecutar, se podría ejecutar con la esperanza de que se haga. Yo me quedaría ahí, espero que no haya sido, como siempre, ¿no? Más allá de lo prudente. Mucho gusto haberles presentado esto. Espero yo que les sirva de algo, por supuesto. Y Muchísimas apago el gracias, micrófono. licenciado Luis Armando. Excelente presentación. Y para aprovechar el tiempo, vamos a hacer una pregunta a cada uno de nuestros panelistas de lo que hemos tratado de resumir o integrar aquí de lo recibido. Iniciamos, o vamos a hacerlo en el mismo orden, por favor, para el licenciado Edgar Balcells.
Sí, a la orden. Nos preguntan cómo afectaría a los consumidores guatemaltecos o cómo afectará a los consumidores guatemaltecos la política de aranceles de Trump. Bueno, lo que afecta inicialmente, hoy hay un artículo, por ejemplo, en uno de los medios de mayor circulación, en el que sabemos que hay un arancel generalizado del 10% principalmente a exportaciones que somos clásicos en exportaciones agrícolas, pero incluso en lo que se refiere a algunos derivados del hierro que se exportan. Hoy la Cámara de Industria, hay un reportaje ahí en donde, tal como decía Luis Armando, exige al gobierno que viaje a Estados Unidos para tratar de negociar que se reduzca una tarifa nueva que se colocó a los derivados del hierro del 30 a 35%. Y lo que se está indicando inicialmente es que lo que está afectando es la demanda agregada en la economía y el empleo en esos sectores. Ese es el factor que lo que indica Luis Armando ahí, que hubo un viaje hace muy reciente encabezado por el ministro de Relaciones Exteriores, la ministra de Economía y lo que yo suelo llamar en mis escritos los cuartos de al lado. Luis Armando menciona ahí a una personaje de la Gexport que es muy conocida, y fueron a Washington a tratar de, sobre todo con el USTR, que es la autoridad comercial de los Estados Unidos, pero sabemos que es un tema global y qué poder puede tener Guatemala en mucho de lo que mencionó Mario y lo que mencionó Luis Armando, con muy buen tino, estamos viendo que es geopolítica también. Luis Armando incluso se fue más amplio a decir que es una crisis del capitalismo, ¿verdad? Pero lo que afecta a Guatemala es una contracción en la demanda de estos productos y lo que se está sugiriendo es buscar lo que se ha dicho siempre, nuevos mercados. Pero me interesa ver, yo por ejemplo veo bastante YouTube y en la interpelación que hacen los diputados demócratas, por ejemplo, al secretario del Departamento de Tesoro, a las autoridades de comercio, y le pone un mango o un banano y le dice, mire, ¿qué piensa usted de este arancel? ¿De cuánto es este arancel al mango o al banano? Es del 10%. Y el funcionario responde algo así como que se va a provocar un shock inicialmente en los mismos Estados Unidos, pero no consumir, pero que Estados Unidos lo produzca. A eso llegó incluso una de las autoridades comerciales y le dice la diputada demócrata, mire, pero si Estados Unidos nunca ha estado interesado ni tiene la ventaja comparativa de producir banano. Entonces hay toda una serie de controversias que se están dando alrededor de estos aranceles, pero inicialmente en lo que se me está preguntando, el impacto es en el empleo, en la contracción de la exportación a los Estados Unidos, y es ahí en donde hay que reacondicionar lo que se llama la política comercial externa de Guatemala, y yo diría, a mí me tocó trabajar un tiempo corto en esos temas en CIECA, la política comercial externa a nivel centroamericano y, por qué no decir también, latinoamericano. Creo que es algo que viene como complemento de lo que está hablando Luis Armando, de cómo debemos formular las políticas alternativas a nivel regional también. Pero concretamente, en cuanto a la pregunta que me están haciendo, Fernando, es que hay una contracción de la demanda hacia los Estados Unidos, habrá que buscar nuevos mercados
en el plano de Taiwán y con Corea. Yo cuando he estado en reuniones con taiwaneses y coreanos les indico que no nos interesa tan solo que nos compren más banano, que nos compren más mango y ahora más aguacate, que es el que está de moda, sino que eh, una, eh, un aporte esencial de esos países como Corea del Sur y ahora incluso con Taiwán, si algo podría obtenerse de la visita a Taiwán es mayor inversión extranjera directa. Hay unos colegas que me dicen, bueno, pues la inversión extranjera directa no deja mucho si no se va, pero yo sí soy un poco más aplicado en eso, tal vez más económico mi análisis, en el sentido de que si se puede implementar inversión extranjera directa, eso podría tender a un avance industrial en Guatemala y en Centroamérica. Es un tema que podríamos hablar posteriormente, ¿verdad? Pero concretamente esa es mi respuesta, Fernando. Muchísimas gracias. Bien, ahora plantearemos una pregunta para el licenciado Mario Arturo Ruiz, de la que nos ha llegado por aquí. Vamos a ver, dice así. ¿Qué incidencia podría tener el bloque BRICS dentro de esta coyuntura de aranceles en el mundo? Primero tenemos que saber qué es BRICS. BRICS es una asociación que es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Este bloque lo que es evitar el uso del dólar americano para todas las transacciones comerciales, que entre ellos que es un gran mercado, y usar un poco más el parámetro oro para poder reducir la dependencia en el dólar americano. Yo siento que el bloque este no es exitoso porque hay mucho divisionismo, como todo bloque, especialmente ahora con estos conflictos. Tenemos que recordarnos que India y Pakistán están en conflicto y hay muchas diferencias entre ellos mismos y creo que es en papel, pero en realidad no existe el BRICS, en mi opinión personal. Yo siento que solo quiero cerrar con unos comentarios que para poder amarrar todo esto. Eh, los aranceles, siempre he dicho, son un generador de inflación. Y eso tenemos que tenerlo muy claramente, que vamos a tener inflación no solo en Guatemala, sino en todo el mundo. Segundo, el punto que hay un señor aquí que nos menciona, ¿por qué mencionamos China y Taiwán? Porque es el nuevo centro hegemónico. No es porque estamos hablando de Taiwán. Estábamos hablando de lo que Guatemala verdaderamente tiene que hacer para poder salir de este círculo vicioso de Estados Unidos y Guatemala. Otra cosa que quería mencionar es acerca de la política exterior guatemalteca y comercial. Las embajadas no han hecho su trabajo. Tenemos personas aquí que algunas veces están por puro asunto político. No hay una promoción comercial. Yo di una plática al ministro de Economía y a la Hexpro. Les dije, vénganse aquí al Asia a trabajar. ¿Saben qué me dijeron, señores? Y yo me quedé impresionado. ¿Para qué, Mario? ¿Para qué nos tenemos que matar? Si aquí está el mercado americano a la par, es fácil, no hay mucha complicación, porque el problema del empresario guatemalteco, vivimos en el área de confort. Estamos ahí tranquilos, estamos ahí Estados Unidos, que nos compra todos los productos, pero no se han dado cuenta que ese mercado se va a acabar. Tarde o temprano se va a acabar. ¿Y a dónde vamos a tener que ir? Al Asia. Todos los centroamericanos, el café de Centroamérica se está yendo al Asia. Y les quería meter un break aquí. El café guatemalteco que Taiwán nos compra, lo empacan y lo llevan a China. Imagínense cuánto podríamos vender en China si no tuviéramos el broker o el intermediario de Taiwán. Hay muchas cosas que hablar. Yo creo que Guatemala tiene que aprender mucho del Asia, no solo comercial, sino tecnológico. Me gustó mucho lo que dijo Luis, que los chicos vienen a las universidades a ser administradores y no científicos, porque no hemos cambiado la mentalidad y la percepción del conocimiento. Educación y academia son dos cosas diferentes.
porque el guatemalteco siempre nos hemos apegado a un riguroso sistema de educación que te cierra la mente, no te la abre. Y esto, lo que tenemos que hacer las universidades es abrir la mentalidad, la discusión, como la tenemos ahorita todos nosotros. Es aprender a escuchar y a dejar hablar. Pero no hay que hablar solo sin contexto, sino hay que dar la base. Yo creo que el Asia lo que me ha enseñado mucho a mí es que nos hemos encerrado en el americanismo y no en el globalismo. Yo le llamo globalismo. Tenemos que ver al mercado europeo también. Europa es muy... Pero tenemos que recordar que tenemos que competir con los africanos porque abastecen de materia prima. África es el patio trasero de los europeos, como nosotros lo somos de los Estados Unidos. Entonces, yo creo que Guatemala tiene que buscar un nuevo modelo de comercio internacional y enfocarse en la producción de tecnologías. Tenemos dos tecnologías, la soft technology, que le llamamos tecnologías suaves, y tecnologías duras, hard technology. Tenemos que buscar la forma de hacer, por ejemplo, cápsulas de café, un ejemplo muy, muy divertido. Reinventar nuestra industria, pero más tecnológicamente, más que estar vendiendo materias primas de país. Yo creo que hay mucho que hacer. Muchas gracias a todos ustedes. Espero que mi granito de arena haya contribuido en este fantástico diálogo con estos fantásticos presentadores. Y agradezco mucho, Fernando, esta oportunidad y Dios me bendiga, mi linda Guatemala. Con permiso. Muchísimas gracias al licenciado Mario Arturo Ruiz. Pasamos ahora con la última pregunta para el licenciado Luis Armando Ruiz, y dice así: ¿cómo ves el futuro de los migrantes deportados guatemaltecos en esta coyuntura, digámosle, arancelaria y migratoria? Los deportados. Bueno, tienen una gran ventaja. Desafortunadamente tienen una gran ventaja y una gran desventaja, ¿no? Que van, aprenden el inglés y lo aprenden mal, digamos, ¿no? Pero muchos de estos están teniendo, digamos, éxito fundamentalmente con las empresas gringas de comunicaciones, las empresas que se dedican a la venta de servicios a través de la telefonía, asesoramientos, etcétera, ¿no? Eh, yo tengo aquí a mi hijo que trabaja en ese campo, ¿no? Pero yo he visto cómo se ha ido especializando en su trabajo. Es un trabajo técnico, digamos, ¿no? Entonces vienen con esas posibilidades, pero el asunto en Guatemala es que las calificaciones de los migrantes que salieron regresan con las mismas calificaciones con las que se fueron, ¿no? No eran ni bachilleres y regresan igual. Entonces, eh, ese es un tema que hay que atenderlo. El sistema educativo en Guatemala, por ejemplo, el sistema público sí tiene capacidad para atender un instituto cada tantos miles de guatemaltecos y que no todos pueden entrar, ¿no? De ahí se tienen que ir a preparar al sector privado. Y discúlpame, Mario, Edgar, principalmente a ustedes, el sistema de educación en Guatemala está, pero malísimo, ¿no? Y nosotros vemos los indicadores de lectura y de matemática, y China, ¿cómo va a venir a invertir con eso? Ese es el tema. Entonces, nuestros migrantes están retornando y traen otro problema, que vienen sin capital, disculpe. Eso es tremendo. Venir sin capital, a ajustarse en la familia, donde las condiciones económicas de pobreza los expulsaron para irse hacia afuera, ¿no? Entonces retornan a la condición previa. Es bastante complicado este aspecto. Yo lo que miro es que sí hay algunas posibilidades, pero el otro migrante, el que trabaja en la agricultura en los Estados Unidos y que trabaja en un taller de mecánica o en limpieza o lo que sea, ¿no?
aquí viene y no va a encontrar trabajo en un taller, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque la economía de las pequeñas empresas en Guatemala no se puede ajustar tan velozmente a lo que necesitamos incorporar como fuerza de trabajo, ¿verdad? ¿Cómo es que le dicen ahora a los colaboradores, ¿no? No podemos tener una serie de contratos para nuestros trabajadores, ¿no? Chapines. Entonces viene en una situación bastante complicada. El Estado no está haciendo nada por ampliar o corregir esos aspectos. Tengo el conocimiento que el Ministerio de Economía, con INTECAP, no recuerdo qué instituciones, la Unión Europea tenía no sé qué cantidad de recursos monetarios para formar en Guatemala a los guatemaltecos para oficios o actividades económicas, ¿no? Revisando, entonces resulta ser que esas tareas son peluqueros, este, salones de belleza, y cuando uno empieza a ver qué es lo que esperan ellos dedicarse a una actividad económica, entonces son pequeños emprendimientos que tienen una vida útil de 1 o 2 años en lo que se pone de moda con la familia, son los principales clientes, y después eso va minimizándose hasta el problema de la pérdida de su capacidad laboral, ¿no? Y el sector privado no está generando empleos a gran escala, y el sector público, perdón, ahora yo me incorporé nuevamente a la actividad económica no público. El sector público tiene lo que yo decía, lo del lumpen, ¿no? Tenemos una serie de lumpen, trabajadores técnicos, profesionales, trabajando en las instituciones públicas que llegan solo por el salario, ¿verdad? Entonces no tenemos ellos no tenemos la capacidad de reactivar funciones o hacer desarrollar las instituciones. Estamos bien jodidos, compañeros. Tal vez la expectativa que yo tengo es muy limitada. De los migrantes que vienen, pocos van a poder mantenerse e incorporarse a un trabajo estable. Los demás van a tener que estar emprendimiento tras emprendimiento, ¿no? Es decir, una vida cotidiana de emprendimientos hasta que pegue uno de esos sus trabajos. No miro mucha perspectiva, y además no son 2 o 3, son miles de guatemaltecos. Tenemos una gran ventaja que los van a necesitar en cualquier momento, y ojalá que salgan otra vez las olas para los Estados Unidos. O que se incorporen, que viajen a las Europas a ver si tal vez hay oportunidad laboral allá. Gracias. Muy bien, muchas gracias, licenciado Luis Armando. Tal vez haciendo una, pero muy, muy breve recapitulación de temas mencionados. Por ejemplo, el licenciado Balcells mencionó como temas una nueva ideología de derechas allá en Estados Unidos. Hay una modificación de las políticas a través de este tema de los aranceles. Nos mencionó también el Trump's Shock que él describió. También que la guerra comercial puede ser una oportunidad para una reversión de las políticas globales que se han tenido siempre. Por su parte, el licenciado Mario Arturo Ruiz nos mencionó que la economía norteamericana está en decadencia, también está pues, en una deuda muy, muy grande. Está con desorientación de liderazgo. También nos dijo que estamos en un proceso de desglobalización y esa política busca recuperar las industrias allá en Estados Unidos. Existe una fobia migrante y también nos mencionó que los aranceles es una extorsión dentro de tantos temas que nos hablaron. Luego el licenciado Luis Armando Ruiz nos mencionó dentro de algunos temas que la pobreza en Estados Unidos está creciendo. No hay alternativas para el desarrollo, eso continúa. Una política arancelaria populista y demagógica nos mencionó también.
Y también nos comentó que Trump viene siendo el Jimmy Morales y el Yamatei Chapín, por decir, englobar en un par de temas todo lo que nos dijeron. Por supuesto, cada quien tendrá la oportunidad de revisar el video que estará disponible para poder tomar sus propias conclusiones, y creo que todos los temas fueron muy interesantes y merece la pena echarle una revisión más despacio. Yo hasta ahí dejo mi participación y quisiera ceder entonces los micrófonos de el Instituto Guatemalteco de Economistas al presidente de la entidad, que procederá a la finalización y cierre del evento, el licenciado Alberto López. Adelante, Alberto, por favor. Muchas gracias, Fernando, por la moderación. En nombre del Instituto Guatemalteco de Economistas, quisiera agradecer esta participación de estos tres destacados profesionales, economistas de la gloriosa San Carlos, Luis Armando, Edgar Balcells y Mario, que nos dio su tiempo de Malasia, ¿verdad? Ojalá que nos puedas acompañar en futuros foros. Y creo que los tres expusieron desde diferente punto de vista cómo esta antipolítica económica, diría yo, ¿verdad? De arancelaria o de tarifas está afectando grandemente, pues, principalmente al consumidor de Estados Unidos, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de hacer un par de viajes este año y lo oí de los propios, pues, estadounidenses que las políticas les está aumentando el costo de vida, ¿verdad? Entonces yo creo que desde el IGE vamos a seguir, pues, siendo vigilantes de cómo se desarrolla esta implementación antieconómica, ¿verdad? Sin ningún plan económico, digamos, de desarrollo, sin un plan que venga de algún estadista o de algún equipo de pensadores como Estados Unidos tiene, pues, grandes profesionales, pero creo que se debe más a ideas vagas, a acciones que en algún momento se pensaron y que podrían fortalecer el mercado interno. Ahora, con estas políticas se quiere volver a fortalecer, digamos, la producción interna de Estados Unidos y regresar a todos los productores para Estados Unidos. Yo creo que eso ya es muy tarde, ya la globalización la tenemos en todos los países del mundo. Cada país se está especializando aún más en sus producciones y eso creo que de alguna manera ya el ritmo del comercio mundial es difícil pararlo con digamos, con este tipo de políticas. Entonces, yo les agradezco a los expositores, a la audiencia que nos dio su tiempo también de esta transmisión en directo y que estaremos convocándolos a futuros foros. Buenas tardes y muchas gracias. Bueno, no sé si nos retiramos, pero yo quiero agradecer la invitación, agradecer a Edgar y a Mario el haber compartido su conocimiento. Leí las preguntas interesantes, lástima que todas estas cosas son de mediano plazo. Y último, el último mensaje, tenemos que hacer algo por nuestra Universidad de San Carlos. Mucho gusto haberlos saludado. Antes quiero darle las gracias a todos ustedes. Es lindo regresar a mi tierra, aunque sea virtualmente, y compartir con los intelectuales de mi país, que siempre he dicho, todos aprendemos de todo y no hay verdad absoluta. Muchas gracias a todos. Fue un gran honor estar a la par suya, compartiendo esta tarde, que para mí es día de mañana. Son casi 8 de la mañana. Dios bendiga Guatemala y creo que, como dicen, tenemos que ver a la San Carlos, que me preocupa mucho mi universidad que me dio tanto y le debo mucho de lo que tengo y, y creo que lo guatemalteco siempre lo llevaré en mi corazón y trabajo muy duro por mi país. Dios me lo bendiga y muchas gracias y con permiso. Gracias. No sé si está Edgar por ahí para despedirse.
No, Edgar salió a un evento, creo yo. Muy bien, entonces, muchísimas gracias por su atención. Estaremos dando continuidad a este tipo de eventos que nos parece de mucha importancia para los guatemaltecos en general, no solo para los economistas y los profesionales. Entonces, agradecemos muchísimo su atención. Estén pendientes, ya estaremos de nuevo y nos veremos en una próxima oportunidad.